Buenos días. ¿Qué tal estáis? Hemos podido disfrutar, ¿no?, de la bendición que hemos tenido con nuestros hermanos adorando al Señor. Así es que nada, vamos a compartir la palabra del Señor y estamos orando para que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que podamos experimentar lo que su palabra dice. Hay algo importante que yo creo que la iglesia del Señor es llamada no solamente a conocer la Biblia, a conocer la doctrina de la palabra del Señor, a aprenderla, a conocerla, pero también somos llamados a experimentarla. Amén. Somos llamados a experimentar la fe que nosotros vivimos. También somos llamados a experimentar la fe que vivimos. Y esto es muy importante. Por eso quiero continuar con esta serie de predicaciones que nos guíen, que nos den la gracia y el favor del Señor para que podamos experimentar. El apóstol Juan dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de Dios. Esto hablamos. Porque la fe no solamente se cree, la fe también se experimenta. La fe no solamente se conoce, la fe se experimenta. La doctrina no solamente se conoce, la doctrina se vive. Y por esto queremos continuar con esta serie de predicaciones. Así que yo quiero que leamos Hechos capítulo 1, versículo 8. Estamos hablando acerca de las marcas inconfundibles del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Hablamos que hay marcas, hablamos que hay evidencias cuando el Espíritu Santo se derrama. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó, hubieron evidencias, hubieron marcas. Y hoy vamos a empezar. Ya hablamos de la promesa, ya hablamos cuando el Espíritu Santo vino. Ahora vamos a hablar acerca de las evidencias, de las marcas que hubieron al derramarse el Espíritu Santo. Dijimos que el derramamiento del Espíritu Santo es también para hoy. Es para hoy. Amén. Ok, vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice así. Hechos 1:8, perdón. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, yo quiero orar en esta mañana y quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu palabra, que es viva, que tu palabra, que es eficaz, Señor, hoy pueda hablarnos, que podamos experimentar las verdades que hay en tu palabra, Señor, y que la vida de tu palabra pueda fluir libremente hoy. Espíritu Santo, yo te pido, tú que nos conoces, tú que conoces a cada uno de los que estamos aquí, háblanos de acuerdo a tu voluntad. Espíritu Santo, tu palabra dice que tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ven con tu presencia a este lugar, Espíritu Santo, y háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Vuelvo a leer el pasaje. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El derramamiento del Espíritu Santo, hemos dicho, es algo que nos sucede a nosotros y constituye una experiencia clara e inconfundible. Esto lo dijimos el domingo pasado. El derramamiento del Espíritu Santo es algo que nos sucede a nosotros hoy y constituye una experiencia clara e inconfundible. Amén. Y luego dijimos que el propósito y la función principal del derramamiento del Espíritu Santo es, más allá de toda duda, capacitarnos para ser testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo y de su gran salvación. Lo hablamos el domingo pasado. Este es el propósito principal
del derramamiento del Espíritu Santo? Hacernos testigos del Señor, testigos fieles. Y no solamente testigos solos. No somos testigos solos, sino que la Biblia dice que el Espíritu Santo fue derramado para dar testimonio juntamente con nosotros. O sea que la iglesia no testifica sola. No dijimos el domingo pasado que la iglesia, el evangelio, es poder de Dios. Y este poder no es nuestro. Por eso, para dar testimonio, tenemos que dar testimonio con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para capacitar a la iglesia, para dar testimonio, pero la iglesia no da testimonio sola. El Espíritu Santo atestigua juntamente con la iglesia de este evangelio. Miren lo que dice San Juan, lo dijimos el domingo pasado, pero lo quiero decir una vez más. El propósito y la función principal del derramamiento del Espíritu Santo es, más allá de toda duda, capacitarnos para ser testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 15, versículo 26 y 27 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo da testimonio acerca de Cristo y de su salvación. Pero luego dice: y vosotros daréis testimonios también. Amén. O sea que la iglesia ha recibido el Espíritu Santo para dar testimonio junto con el Espíritu Santo. Y dice: y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros para dar testimonio. Este es el propósito principal. Pero hoy quiero empezar hablando acerca de las marcas, de las evidencias cuando el Espíritu Santo se derrama en una congregación, en una familia o en una persona. Dijimos que es imposible que el Espíritu Santo se derrame y que las cosas sigan igual. No lo vemos en Pentecostés así. En Pentecostés vimos que sucedieron cosas cuando el Espíritu Santo se derramó. Así que si el Espíritu Santo se derrama en una congregación, en una familia, en una persona, cosas tienen que suceder. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Ok. Ahora, ¿cuáles son las marcas y las señales, o si lo prefieren, los resultados del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuáles son? Probablemente ustedes estén pensando ahora en los fenómenos que suceden o a veces las cosas que vemos por la televisión. Pero yo quiero empezar hablando de las marcas, de las evidencias que suceden cuando el Espíritu Santo se derrama. Estas marcas pueden verse en Hechos 2, pero también pueden verse en la vida de la iglesia primitiva. En el caso de los propios discípulos, pero también se encuentra en todos los demás ejemplos y casos que se nos dan a lo largo de la iglesia, a lo largo del Nuevo Testamento. Podemos ver las evidencias del derramamiento del Espíritu Santo en las congregaciones que se fundaron en la iglesia primitiva. También se pueden ver estas marcas en los testimonios y biografías de innumerables santos a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. A lo largo de la historia de la iglesia hay testimonios y evidencias de derramamientos del Espíritu Santo donde Dios se ha manifestado de una manera especial. Esto es algo que le ha pasado a la iglesia especialmente en tiempos de avivamiento, pero también es algo que nos sucede a nosotros hoy. Esto es algo que le sucede a la iglesia hoy. No es algo solamente que se quedó en la iglesia primitiva o algo que se quedó en la historia. Esto es algo que le sucede a la iglesia hoy o que tiene que sucederle a la iglesia hoy en día. Hechos 1:8, 2:39, podemos ver lo que el apóstol Pedro dice. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios
llamar. O sea que es para nosotros. Hemos sido llamados por el Señor. O sea que para nosotros es la promesa. Entonces, ¿cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las señales, las manifestaciones del derramamiento del Espíritu Santo? Ahora, primero, quiero que entiendan esto. Primero hay unos principios generales que podemos y debemos considerar. Cuando el Espíritu Santo se derrama, hay unos principios generales que debemos de considerar y quiero que los consideremos juntos. Primero, evidentemente hay variaciones entre caso y caso. ¿Vale? Evidentemente hay variaciones entre caso y caso. No todos los casos, ¿vale? No todas las experiencias son iguales. Hay diferencia entre caso y caso. No todas las experiencias son iguales. Este es un principio que tenemos que tener claro. No todas las experiencias son iguales. Lo son en cuanto a su carácter. Lo son en cuanto a su carácter, sí, es el derramamiento del Espíritu Santo, es algo que viene del derramamiento del Espíritu Santo, pero no todos los casos son iguales. Entonces, este es un principio que tenemos que tener claro. Lo son en cuanto a su carácter, pero no en su magnitud. Algunas personas tienden a pensar que a menos que se haya tenido, por así decirlo, la experiencia máxima, no se ha tenido nada. Hay gente que relaciona el derramamiento del Espíritu Santo con experiencias máximas. Si no hablas en lengua, si no saltas, si no das profecía, no has recibido nada. Pero no todos los casos son iguales. Esto es algo que tenemos que tener en claro, porque yo quiero que a raíz de esta serie de predicaciones podamos examinarnos a nosotros mismos y saber si el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Entonces, algunas personas tienden a pensar que a menos que se haya tenido, por así decirlo, la experiencia máxima, no se ha tenido nada. Pero obviamente, esto es un error y puede desanimarnos. Esto es un error y puede desanimarnos. Debemos considerar, por tanto, el principio. Y el principio es que las diversas marcas o señales o manifestaciones, como un todo, vienen del Espíritu Santo y teniendo en cuenta que existe una diferencia de magnitud. No todas las experiencias son iguales. Hay algunos que pueden pensar que nunca han recibido ese derramamiento del Espíritu Santo porque no han tenido ciertas experiencias. Hay gente que se pregunta, yo nunca he hablado en lengua, por decirlo así. ¿Se habrá derramado el Espíritu Santo sobre mí? Y están preocupados pensando, ¿estará obrando el Espíritu Santo sobre mí si no hablo en lengua? Si no doy profecías, si no salto, si no grito, si no me caigo al suelo. Vuelvo a repetir esto, hay algunos que pueden pensar que nunca han recibido ese derramamiento del Espíritu Santo porque no han tenido ciertas experiencias particulares, lo cual es erróneo y falso por completo. Ahora vamos a clasificar estas experiencias. Vamos a clasificarlas, estos principios. Y lo vamos a ver. Ahora vamos a clasificar estas marcas, evidencias o manifestaciones de dos formas. Las evidencias internas. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una persona, esa persona sabe que ha sido tocada por el Señor. Vuelvo a repetir esto. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una persona,
esa persona sabe que ha sido tocada verdaderamente por el Señor. Esa persona sabe que ha tenido una experiencia con Dios. No hay ninguna duda. Hay certeza que he tenido una experiencia con Dios. Yo recuerdo 3 o 4 momentos en mi vida que estoy seguro que ha sido momentos que he tenido experiencias claras y directas con el Señor. No tengo ninguna duda que en esos momentos el Señor de alguna forma se ha acercado a mí de una manera inusual. No tengo ninguna duda con respecto a eso. Y yo sé que aquí hay gente que no tiene dudas con respecto a eso. Hay evidencias internas que uno sabe que le han pasado. Que no hay duda con respecto a eso. Entonces, como dije, las primeras son evidencias externas, las experiencias personales, lo que nosotros sabemos que pasa dentro de nosotros. Podríamos decir experiencias subjetivas. Hay 2 formas, vuelvo a decir, de clasificar estas experiencias. Las experiencias internas, lo que nosotros sabemos que nos ha pasado a nosotros, que no hay ninguna duda que ha sido Dios el que nos ha tocado, que no hay ninguna duda que ha sido Dios el que nos ha hablado, que no hay ninguna duda que ha sido el Espíritu Santo el que se ha derramado sobre nuestras vidas. Esas son las evidencias internas o experiencias subjetivas. Y luego están las otras, las evidencias externas. Las evidencias externas, es decir, las cosas que se hacen patentes y obvias para quienes nos conocen y están a nuestro alrededor. Cuando el Espíritu Santo se derrama en un lugar, la gente que está en nuestro entorno, no me muevo más, la gente que está en nuestro entorno lo sabe, lo ve. La gente que está en nuestro entorno lo sabe, lo ve, lo percibe, algo ha pasado. Hay evidencias internas y hay evidencias externas. Se pueden ver, son palpables. La misma gente puede verlas en nosotros. Eso pasó en la iglesia primitiva y se ve en cada historia de avivamiento en la Biblia y en cada historia de avivamiento a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Se ve. Hay momentos que la gente puede ver que algo está pasando en ese lugar. Y eso se llama evidencias externas. Podríamos decir las experiencias que se pueden ver, aquellas que son objetivas. Se ven claras, son obvias, evidencias obvias de que Dios está obrando. Lo podemos ver cuando una familia ha nacido de nuevo. Hay evidencias obvias de que Dios está obrando en esa familia. Cuando hay una iglesia avivada, hay evidencias claras que se pueden ver. Así que, ¿qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo se derrama? Empecemos por ahí. ¿Qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo se derrama en una persona, en una congregación, en una ciudad como la ciudad de Jerusalén? Cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, ¿qué es lo que sucede? Hay algo que sobresale y con este es el primer punto con el que quiero empezar, hablando acerca de estas marcas. Hay algo que sobresale en todos los casos del Nuevo Testamento y de la historia del pueblo de Dios. Hay algo que sobresale en cada avivamiento en la Biblia. Hay algo que sobresale en cada encuentro de una persona con Dios. Hay algo que sobresale. Cada vez que una persona tuvo un encuentro con el Señor, hay algo que sobresale por las demás cosas. Y es un sentimiento de la gloria de Dios. Una sensación inusual de la presencia divina. Esto es lo primero que sobresale.
un sentimiento de la gloria de Dios, una sensación inusual de la presencia divina. Cuando el Espíritu Santo se derramó en Hechos 2, después de que hubo el gran estruendo, que la gente vino a ver, recuerden, la ciudad la gente vino a ver qué estaba pasando. Y dice que cuando vieron lo que estaban pasando, estaban atónitos y perplejos. Estaban sorprendidos con lo que estaba sucediendo. Y dice que se preguntaban unos a otros, ¿qué quiere decir estas cosas? Estaban viendo lo que sucedía y pensaron, ¿qué quiere decir esto? Lo que estaba sucediendo ahí era algo, no era normal. Era algo inusual, no era algo usual, era algo inusual. Ellos percibían de alguna manera la presencia de Dios. Percibían algo de Dios, algo distinto a los diferentes fiestas de Pentecostés que habían tenido anterior. Esta fiesta de Pentecostés era distinta, había algo inusual y se preguntaban, ¿qué pasa en esta fiesta? Estaban atónitos, perplejos, preguntándose, ¿qué pasa? ¿Qué quieren decir estas cosas? Hay un sentimiento de la gloria de Dios, una sensación inusual de la presencia divina. Miren lo que dice Hechos 2:43. Y sobrevino, ¿qué cosa? Temor. Esto es lo que produce esa sensación de que Dios está en un lugar. Temor. Temor. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí encontramos lo primero. Sobrevino temor en aquella ciudad. Sobrevino temor sobre todas las personas que estaban viendo lo que estaban sucediendo. Recuerden aquellas personas que estaban escuchando el mensaje de Pedro. Aquellos 3,000 que llenos de temor dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dios está aquí en medio de nosotros. Esto es inusual. ¿Qué haremos? Sobrevino temor, un sentimiento de que Dios estaba en medio de ellos y que sus vidas tenían que cambiar. Un sentimiento de la presencia de Dios. Esto es lo primero que sobresale cuando Dios se derrama en un lugar. Temor de Dios. Un sentimiento de temor. La función del Espíritu Santo es hacer real para nosotros aquello que hemos creído por medio de la fe. Escuchen esto porque esto es importante. La función del Espíritu Santo es hacer real aquello que nosotros hemos creído por medio de la fe. Estaban ahí reunidos, esperando las promesas de Joel, esperando las promesas del derramamiento del Espíritu Santo. Y muchas veces quizás se habían reunido con fe, esperando las promesas y vivían esperando las promesas. Pero ahora aquellas promesas estaban haciendo realidad. Las estaban viendo. Había un derramamiento del Espíritu Santo. Y este es el propósito del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es hacer real para nosotros aquello que hemos creído por medio de la fe. Las cosas acerca de las cuales solo hemos tenido una especie de sentimiento indirecto. Miren, nosotros estamos aquí reunidos porque nosotros creemos por medio de la fe que Dios, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor.
Amén. ¿Cuántos están conmigo? Pero no es verdad que hay días que tú te vas y piensas, ¿habrá estado Dios hoy aquí? ¿Habrá estado el Señor hoy en medio de nosotros? ¿No hay momentos donde tú piensas eso? Yo por lo menos como pastor, sí. El Espíritu Santo viene. Las cosas acerca de las cuales solo hemos tenido una especie de sentimiento indirecto. El Espíritu Santo convierte esas cosas en reales e inmediatas. El Espíritu Santo viene para eso. Para convertir aquellas cosas en las cuales nosotros solo hemos tenido un sentimiento o un conocimiento. El Espíritu Santo viene para que las experimentemos. ¿Para qué las experimentemos? El Espíritu Santo vino en Pentecostés para que se experimentara lo que estaba profetizado. Para que la iglesia viviera lo que estaba profetizado. Para que no se quedara en una profecía, para que no se quedara en una doctrina o en un conocimiento. El Espíritu Santo vino para hacer real las promesas de Dios. Esto lo podemos ver en cada historia. En cada historia. Ustedes se pueden imaginar. Ellos estaban orando. Muchas veces habían estado orando. Pero en el día de Pentecostés orando 10 días en oración. Y de repente aquel lugar empieza a temblar. Y se oye un gran estruendo. Algo inusual. Y la gente empieza a hablar en idiomas distintos. Y la gente que está reunida en Jerusalén viene a ver lo que está pasando. Y todos están atónitos y perplejos con miedo, preguntándose, ¿qué es esto que está pasando? Es algo inusual. Y de repente, Pedro se levanta a predicar con un denuedo que nunca había predicado. Un hombre sin letra, un pescador, coge la historia de la Biblia y la desarrolla con una autoridad que nunca le habían visto. Y los discípulos pensando, ¿y esto? Y la gente pensando, ¿qué pasa? Y usted se puede imaginar la gente llorando, perplejos, ¿qué hacemos aquí? Varones hermanos, ¿qué hacemos? Y hay 3,000 que se arrepienten. Y luego si lees el capítulo 2, dice que milagros y señales se hacían por mano de los apóstoles. Ustedes se pueden imaginar esto. Pedro, Juan, entran en la iglesia La Hermosa. Hay un paralítico pidiendo de hacía muchos años ahí que toda la ciudad conocía. Y de repente Pedro y Juan le dicen, mírame, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Nunca habían visto eso. Los discípulos nunca habían experimentado eso, pero ahora lo están experimentando. ¿Cómo creen que se sintieron? ¿Qué creen que pasaba en ellos? Viéndose hacer milagros. De repente, viendo cómo la gente se convertía aún en medio de persecuciones. La gente se convertía. Mira, hermanos, había una sensación, un sentimiento de la gloria de Dios entre medio de ellos. Impresionante. O sea, ellos, Dios está con nosotros. Por eso se atrevían a orar. Mire, Pedro y Juan orando en el capítulo 4 con los hermanos en una casa. Y se atreven a orar y le dicen, Señor, mira, hemos sido amenazados, pero vamos a seguir hablando. Se nos ha prohibido hablar, pero nosotros vamos a seguir hablando. Y te pedimos una cosa sencilla, que mientras nosotros hablamos, tú extiendas tu mano y hagas ¿qué cosa? Señales, milagros y prodigios. A ver, ¿qué les pasa a estos pescadores? Diciendo, Señor, mientras nosotros oramos, mientras nosotros predicamos, tú extiende tu mano y haz señales y haz milagros y haz prodigios.
No tenían ninguna duda. No había duda. Todo lo que habían creído lo estaban viviendo. Había una evidencia clara de que el Espíritu Santo estaba entre medio de ellos. En cada historia vemos esta evidencia. Pero hay una historia que nos la resalta. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? O sea, en este temor del Señor, en esta comunión que el temor del Señor les llevó a tener, en este amor, en esta certeza que Dios estaba en medio entre ellos, empezaban a vender sus propiedades y a que no hubiese ninguna necesidad entre ellos. Y de repente, en el capítulo 5 aparece la historia de Ananías y Zafira. Todos la conocemos. Venden una propiedad y dicen, vamos a ir a los discípulos y hemos vendido la casa en 100,000 y vamos a decir que la hemos vendido en 50 y guardaremos 50. Y se pone de acuerdo Ananías y Zafira y va Ananías primero y llega Pedro. Pedro venían contentos, 50,000 euros, toma. Y Pedro dice, me encanta esto. ¿Por qué engañó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. O sea, había una realidad. Había una realidad en ellos. El Espíritu Santo era tan real. La relación que tenían con el Espíritu Santo a la hora de evangelizar no era como la que tenemos nosotros. A la hora de evangelizar, si lees Hechos, el Espíritu Santo le daba direcciones directas. Vete a la casa de cierto Simón Curtidor. La número tal, la calle tal y la casa tal. El Espíritu Santo les hablaba así. Y Pedro tenía esa certeza y le dice a aquellos, habéis mentido al Espíritu Santo. Y conocemos la historia. ¿Qué pasó ahí? Ananías cae muerto por haber mentido al Espíritu Santo. Luego llega su mujer y cae muerta también por haber mentido al Espíritu Santo. ¿Ustedes se pueden imaginar la vida que ellos vivían? Vamos a hacer un ejercicio de imaginación y piense. Cuando se reunían, a lo mejor era un día como hoy, estaban aquí reunidos, dije que no me iba a mover. Y de repente, el Espíritu Santo hace esto. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo se sentirían ustedes que diga, pasaste viendo algo en la tele anoche que no tenías que ver, pasa para acá? ¿Cómo se sentirían? Has mentido al Espíritu Santo. Vienes ahora aquí a la iglesia y te has peleado con tu mujer. Y cuántas cosas más. Y el Espíritu Santo haciéndose evidente y diciendo, ¿qué creen que ellos sintieron? Mire lo que sintieron, versículo 11 de Hechos 5. Dice, y vino gran temor. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué sobresale cuando el Espíritu Santo se derrama? El temor a Dios. Ahora, cuando miramos la iglesia, ¿creen ustedes que la iglesia necesita volver a caminar en este temor de Dios? ¿Creen que nosotros necesitamos volver a andar en este temor del Señor? ¿O no? ¿O cree que estamos bien? ¿O crees que estás bien con lo que ves, oyes y hablas? ¿O necesitas andar en el temor de Dios? Esta sensación de la gloria de Dios y de su presencia va acompañada inevitablemente de un sentimiento de temor reverente. Esta sensación, este sentimiento de que Dios estaba en medio de ellos, produjo
un temor reverente en la iglesia del Señor. O sea, examinémonos. ¿Hay temor reverente en mi vida? Porque si hay temor reverente, entonces el Espíritu Santo está obrando sobre mi vida. Esta es una evidencia. Evidencias internas. Solo tú sabes si hay temor de Dios en tu vida. Solo tú puedes examinar. Solo yo puedo examinar cómo vivo. Y solo yo puedo saber si Dios está obrando en mi vida. Igual que solo ustedes pueden saber si Dios está obrando en su vida. Así que hay evidencias que son internas. Cuando el Espíritu Santo se derrama, evidencias internas. Tú sabes si vives una vida de temor o no delante de Dios. Ahora, esto lo encontramos siempre en la Biblia. Este principio, esta manifestación inusual del temor de Dios lo encontramos en cada visión, lo encontramos en cada sueño, en cada encuentro con Dios, encontramos este temor de Dios. El apóstol Juan en la isla de Pasmo, cuando el Señor se le apareció, dice que cayó como muerto a sus pies. Temor. El apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia y Cristo se le aparece, cae al suelo. Temor. ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y cayó al suelo con temor. Un temor reverente. Isaías en el capítulo 6, mire lo que dice. Isaías en el capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. ¿Qué produce ver al Señor? Esto es importante. ¿Qué produce ver al Señor? ¿Qué produce ver al Señor? ¿Qué produce tener una visión clara de Dios? ¿Qué produce tener esta sensación que Dios está en medio de nosotros? En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, tuvo una visión de Dios, un encuentro con el Señor. ¿Qué produjo? Versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Produce temor. Produce temor. Produce directamente ir a nuestros corazones, ir a examinarnos a nosotros mismos si estamos andando en el temor del Señor. Esto necesitamos hoy más que nunca. El mundo necesita una iglesia que camine en el temor del Señor. Una iglesia que tiene una visión clara de su Dios. Una iglesia que conoce a su Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros tenemos buena doctrina. Tenemos mucha gente que conoce la Biblia, que la lee, pero que no tiene experiencias con Dios. Por eso todo se queda en conocimiento. Todo se queda en teoría. Y no estoy en contra del conocimiento ni la teoría. Pero necesitamos experimentar. El Espíritu Santo viene para que le conozcamos. Viene para revelarnos al Señor y su temor sobre nuestras vidas. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no tienes temor, vas a hacer lo que te dé la gana. Y vas a vivir como te dé la gana. Vas a actuar como te dé la gana. Pero el temor, la sensación de que Dios está en medio de nosotros, el estar viendo al Señor, como Isaías vio al Señor sentado en su trono. ¿Estamos viendo al Señor nosotros? ¿O necesitamos tener una visión clara de nuestro Dios?
Creo que el peor problema de la iglesia hoy en día es que no conoce a su Señor. No le conoce. No le está viendo. No le está viendo. No le está conociendo. No sabe quién es su Señor. El profeta Isaías tuvo una visión de un Dios santo. Y eso necesitamos tener, una visión de un Dios que es santo. Y que si nosotros queremos acercarnos a Él, no existe otra forma, sino en temor reverente. Esto mismo pasó con Moisés. Mire lo que dice Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo una experiencia diferente, inusual con Dios. Y esta experiencia lo primero que produjo fue miedo, temor. Temor de mirar al Señor. Esto es lo que sucede cuando el Espíritu Santo se derrama. Trae esta sensación de inmediatez. Él lo hace todo vivo y real para nosotros. Moisés está ahí teniendo un encuentro vivo y real con el Señor. No eran imaginaciones. No era algo que él había estudiado. Era Dios ahí diciéndole: no te acerques. Quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Era inmediatez. Era algo real. Era vivo. Esto es lo que sucede cuando alguien recibe el derramamiento del Espíritu Santo. Esa proximidad de Dios. Pregúntese, y me pregunto yo también: ¿hay en mi vida esa proximidad de Dios? Tengo esta certeza cuando me levanto cada día de Dios a mi lado, de Dios en mi hogar, de Dios en mi familia, de Dios en la iglesia, de Dios en mi trabajo, Dios caminando juntamente conmigo, dando testimonio. Hay esa sensación de que Dios está. Esto es lo que se vive en tiempos de avivamiento. Esto es lo que sucede cuando el Espíritu Santo se derrama, esa proximidad de Dios. Dios en medio de nosotros, como lo vivió la iglesia primitiva. Dios en medio. Hermanos, cuántas cosas, cuántos errores, cuántos pecados evitaríamos si tuviéramos este sentimiento, esta certeza de que Dios está en medio de nosotros. Esa proximidad de Dios no se trata de la razón. O sea, no es algo que yo he estudiado, no es el intelecto, no se trata de la razón.
Tampoco tiene que ver con la fe. Ahora aquí no es algo que estaba sucediendo por lo que yo conozco. No es algo que yo me imagino. Tampoco es algo que creo. No es por la fe. Es una evidencia, es algo que puedo ver. ¿Entienden? No es la fe en ese momento. Es evidencia, es más allá de la fe. Es Dios manifestándose. Es Dios estando ahí a su lado. Era lo que los discípulos vivieron. Iba más allá de la fe. Iba más allá de la fe. Eran evidencias. Eso es el derramamiento del Espíritu Santo. Evidencias. Una manifestación de Dios, Padre y Hijo, Espíritu Santo, haciéndosenos reales y viviendo en nuestras experiencias mismas. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Dije que Dios llama a su iglesia para ser testigos. Pero hay una diferencia entre un abogado y un testigo. El abogado conoce el caso y lo maneja y lo puede defender. El testigo lo ha vivido, lo ha experimentado. Y hoy en día tenemos muchos testigos del evangelio, muchos abogados del evangelio, pero pocos testigos. Y el Señor dijo, me seréis testigos. No dijo, me seréis abogados. Me seréis testigos. El testigo es alguien que vive, alguien que experimenta lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que han palpado nuestras manos, tocante al verbo de Dios. Eso os testificamos. Esta es la iglesia. Esta era la promesa. Mire lo que dice Jeremías capítulo 32, versículo 39. Esta era la promesa. Esto era lo que Dios quería hacer con su pueblo. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Les daré un corazón para que me teman. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Cómo grabó Dios su temor en el corazón de ellos? Cuando el Espíritu Santo se derrama. Cuando hay esta cercanía de que Dios está en medio de nosotros. Y esto nos falta. Nos falta en todos los aspectos. Muchas veces nos falta hasta cuando nos congregamos. Hoy nos estamos portando bien. Estamos calladitos. Estamos atentos. Hemos adorado al Señor con respeto, pero no siempre lo hacemos tan así. Y necesitamos esta sensación de que cuando venimos, cuando nos reunimos, Dios está en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros. Miren lo que dice el Salmo 89:7, perdón. Dios temible. Dios temible. ¿Dónde? Dios temible en la gran congregación de los santos. Esto es Dios. Esta es la realidad. Dios fue temible en la iglesia primitiva.
Dios ha sido temido en cada momento de cercanía con Dios. Dios ha sido temido. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. ¿Tienes esta certeza tú? Que Dios es temible en tu casa, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en las relaciones que tienen con las demás personas. Tienes este sentimiento, esta certeza, Dios temible en la congregación de los santos. Una profunda reverencia y asombro por Dios. Un profundo respeto y honor por la majestad y santidad de Dios. El Salmo 87 transmite un mensaje profundo acerca de la reverencia y el temor que los creyentes estamos llamados a tener hacia Dios. Reverencia y temor profundo. Y esto es algo que siempre sobresale cuando el Espíritu Santo se derrama. Así que pregúntate, probablemente no hables en lengua porque no todos los casos son iguales. Pero una evidencia clara que sobresale es el temor a Dios. Hay temor reverente en nuestras vidas en todo. En todo. Hay temor reverente en mi vida en todo. A la hora de congregarme, hay temor reverente. A la hora de ofrendar, a la hora de tener relación con las demás personas en mi trabajo, cuando nadie me ve frente al ordenador o al televisor o con el móvil. Hay temor reverente. En mis conversaciones acerca de otras personas, hay temor reverente, mayormente cuando ellos no están. Hay temor reverente. Porque esta es una marca inconfundible de aquellos en los cuales el Espíritu Santo está obrando. Hay un temor reverente en sus vidas. El Salmo 89 transmite un mensaje profundo acerca de la reverencia y el temor que los creyentes están llamados a tener hacia Dios. Y esto es algo que siempre sobresale cuando el Espíritu Santo se derrama. El versículo enfatiza la importancia de reconocer la grandeza de Dios, honrar su santidad y acercarnos a Él con humildad y reverencia. Nos recuerda el carácter sagrado de nuestras reuniones. Este es algo que hemos perdido. El carácter sagrado en nuestras reuniones. Hoy muchas veces entras a una congregación y parece que entraste a la Isla Azul, a un centro comercial. Y los responsables somos nosotros. No es que estemos echando a culpa a alguien. La iglesia eres tú. Y la iglesia soy yo. Tú eres responsable de mantener este carácter sagrado cuando nos reunimos. Pregúntate, ¿cuál es nuestra actitud incluso hasta en esto cuando nos reunimos? Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra. Por favor, Espíritu Santo, yo oro por nosotros como iglesia, por nosotros como familias, por nosotros como personas. Y termino con esto. Esta era una marca inconfundible en la iglesia primitiva. Miren lo que dice Hechos, capítulo 9, versículo 31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y eran qué cosa? Edificadas, andando
en el temor del Señor. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto queremos, hermanos. Andar en el temor del Señor. ¿Sabe cuál es la mejor arma de evangelismo que nosotros podemos tener? Andar en el temor del Señor. Esta es la arma más poderosa que nosotros podemos tener. Esta es la iniciativa más fuerte de evangelismo que podemos tener. Y eran edificadas. La iglesia era edificada. Las familias eran edificadas. Los jóvenes eran edificados. Los niños eran edificados. La iglesia era edificada por todas partes porque andaban en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.